A ver, ponme otra vez, nada más un fragmentito de la Andrés Manuel leyéndole la carta a Biden. A ver, porque me quedé con una duda. A ver, tantito. Un fragmento. La carta dice: estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado. Díganme ustedes, ¿no ven como que le cuesta trabajo? O sea, el leer la carta, el pronunciarse a favor de esta elección de Joe Biden, pareciera que le cuesta trabajo al presidente de México. Le cuesta trabajo reconocer la victoria del demócrata. Yo no lo entiendo. Pero lo que sí puedo entender es el error en el que estamos incurriendo los mexicanos. Usted pensaría que de haber sido los primeros, Joe Biden hubiera reaccionado inmediatamente y hubiera dicho: oye, muchas gracias al equipo de México, muchas gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Miren, estoy aquí checando el feed de Joe Biden. No hay un solo reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador por haber enviado la carta. Los primeros que felicitaron a Joe Biden recibieron un, como se dice ahora en tiempos modernos, un shout out, ¿no? A través de las redes sociales, un reconocimiento. Oigan, me habló fulano, me habló sutano, me recomendó Popo. Ante la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha habido una sola reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y eso nos tiene que poner a pensar. Tiene que poner a pensar si estamos haciendo las cosas bien. No lo estamos haciendo bien. Después, siguiente parte. Llega Zoé Robledo a hablar de las compras de medicamentos. Oye, Zoé, pues ¿qué se te olvida que tus hermanos estaban involucrados? ¿No hicieron todo un escándalo por la asignación de contratos sin licitación a tus familiares? Gran problema tiene Zoé Robledo en torno a la compra de medicamentos. ¿Por qué? Porque el presidente de México decidió deshacer las compras consolidadas que se hacían a las farmacéuticas nacionales. Y claro, que cuando se hizo este cambio en época de Enrique Peña Nieto, se acusó de corrupción, se acusó de todo, pero por lo menos había medicinas. Olvídense ya de lo demás. Ahorita tenemos un problema en donde llevan 700 días, más de 700, casi ya 800, los niños con cáncer sin medicinas. Y no se hable de otras enfermedades. En las mañanas del presidente todos los días pues nos encontramos con una serie de pretextos. Nos encontramos con una serie de justificaciones a su mal actuar como presidente de la República. No encontramos en todas las mañaneras respuestas reales a los problemas que tiene México. Y yo les pregunto a ustedes, ya que tengo el favor de su atención, ¿qué ha pasado con Emilio Lozoya? ¿Qué ha pasado con Rosario Robles Berlanga? ¿Qué ha pasado con la venta, rifa, lo que sea del avión presidencial? ¿Qué ha pasado con la investigación, indagatoria sobre corrupción de los fideicomisos? ¿Qué ha pasado con la indagatoria de corrupción en torno al aeropuerto internacional de la Ciudad de México que decidió cancelar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ante todo esto, la única pregunta que uno se les tiene que hacer a ustedes como auditorio es: ¿les suena lógico? ¿Es para usted lógico que el presidente salga, apunte, tire y nunca meta gol? No hay un solo resquicio de prueba en donde todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador ha llevado a México a ser un mejor país, porque no lo ha sido. Viene la parte más difícil. No la están viendo, están siendo omisos a lo que viene dentro de muy poco. El próximo año será un año en el que México no solamente va a tener la pandemia del COVID-19 encima, sino va a tener a buen calado una crisis económica que le va a pegar a diversos grupos del empresariado mexicano, a los sectores del trabajo. Vamos a tener tasas de desempleo nunca antes vistas desde la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasa en la presidencia de la República? Nada, absolutamente nada, porque se promete, se dice, se habla de la voluntad, se habla de la honestidad, pero la realidad estriba en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está desmoronando a diestra y siniestra.
se está cayendo a pedazos por todos lados, porque no hay uno solo de sus principios que el gobierno pueda mantener. Hay una guerra interna de poder, hay renuncias constantes en su gabinete, hay salidas y entradas, hay sumisos que no hacen otra cosa más que seguir las indicaciones del presidente, como es el caso de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, como es el caso de Jorge Alcocer, el secretario de Seguridad de Salud. Jorge Alcocer, pues yo no sé si no sea doctor, yo no sé si no sepa lo que hace, pero salir hoy a decir que tenemos una pandemia domada cuando el Distrito Federal llega al punto más alto y cuando el país rebasa la cifra más catastrófica puesta sobre la mesa por su propia secretaría, pues francamente se me hace indolente. Se me hace innecesario el desgaste que está teniendo la sociedad mexicana ante la inacción del gobierno de México. Entonces, debemos de convertir al sector privado, convertir al sector público y al sector educativo en grandes aliados en un proceso de vacunación, y no lo están haciendo. Tenemos que agarrar a los hospitales privados, tenemos que agarrar a las instituciones privadas, como le hacen en algunos otros países, a los supermercados, a las farmacias, donde sea que sea factible la aplicación de la vacuna para poder tener una cobertura generalizada, para tener una cobertura en toda la población. No lo están haciendo, no lo están viendo, y estamos discutiendo elementos en la política nacional que no nos llevan a nada. Oye, vamos a discutir otra vez la Ley de Seguridad Nacional. Ya la discutimos hace 4 meses, estuvimos hablando de la Ley de Seguridad Nacional. Regresa a la mesa ahora esta reforma del Banco de México que no tiene ni pies ni cabeza y que se tiene que posponer. Entonces tampoco llegamos a nada. Lo que tenía que haberse cancelado, pero por completo. Debe de haber una gran preocupación por el sector empresarial, pero sobre todo debe de haber una gran preocupación en ustedes los mexicanos que viven todos los días el hecho de tener la frustración de no poder ir a una de esas mañaneras a gritarle al presidente lo que uno quiere decir.